En un mundo donde las redes sociales y el contenido digital pueden elevar a cualquier persona a la fama, también existen oscuros secretos y amenazas que acechan a aquellos que han tocado los puntos más delicados de la sociedad. Marquitos Toys, un conocido creador de contenido, se ha visto recientemente atrapado en una pesadilla de la que ni su popularidad ni su influencia parecen haberlo protegido. En un giro escalofriante, ha recibido amenazas directas que no solo ponen en peligro su vida, sino también la de su familia. Estas amenazas no se limitan a simples palabras vacías. A lo largo de los últimos días, el mensaje ha sido claro y aterrador: tu cabeza tiene precio. Un mensaje que no solo revela la hostilidad de quienes están detrás de estas amenazas, sino que también insinúa una red de poder mucho más grande, con conexiones que podrían extenderse hasta los rincones más oscuros del crimen organizado. Lo más perturbador es que estas amenazas no son algo nuevo. En una región marcada por el dominio de grupos criminales, las figuras públicas que se han asociado, directa o indirectamente, con el mundo del narcotráfico o la vida de lujo se encuentran bajo constante riesgo. Pero, ¿qué llevó exactamente a Marquitos Toys a ser señalado de esta manera? ¿Qué es lo que ha desencadenado esta amenaza mortal? ¿Y cómo está enfrentando la situación? A medida que se desvelan los detalles, el peligro se va incrementando y las preguntas siguen acumulándose. Marquitos Toys, cuyo nombre real es aún en gran parte desconocido para muchos de sus seguidores, es una de las figuras más influyentes dentro del mundo de las redes sociales en México. A través de plataformas como YouTube e Instagram, ha logrado atraer a una audiencia joven, fascinada por su estilo de vida y sus constantes publicaciones que incluyen lujos, vehículos de alto costo y una vida aparentemente fuera de lo común. Su apodo, Toys, hace alusión a la fascinación por los vehículos y objetos de lujo, que son casi tan esenciales en su contenido como sus canciones y corridos tumbados. Nacido en el norte de México, Marquitos creció en un entorno donde la cultura de los corridos y el narcotráfico son omnipresentes. Desde sus primeros videos, mostró una clara fascinación por el mundo del crimen, aunque en sus inicios muchos de estos contenidos se limitaron a una representación glamorizada y estilizada de esta cultura, sin profundizar necesariamente en sus implicaciones más oscuras. Sin embargo, esta aproximación a la vida de lujo, que a menudo iba de la mano con canciones que hablaban de poder, dinero y, en muchos casos, de los aspectos más oscuros del narcotráfico, comenzó a atraer la atención de personas dentro del mismo mundo que representaba en su contenido. El fenómeno de Marquitos Toys no solo fue impulsado por su estilo único, sino también por la relación que se dio entre su contenido y los gustos de su audiencia. A medida que su perfil creció, su relación con el mundo del narcotráfico y los carteles que operan en México también se intensificó, aunque algunos han especulado si estos vínculos fueron reales o simplemente parte de una estrategia de marketing. A través de publicaciones en redes sociales, fotos y videos, Marquitos dejó claro que su vida no era común, y a menudo se veía rodeado de vehículos blindados, armas, y en algunos casos, personas vinculadas a figuras conocidas del crimen organizado. Sin embargo, fue a medida que su presencia se fortaleció en el mundo digital cuando comenzaron a surgir rumores sobre su relación con el crimen organizado. Varios testimonios y filtraciones de fuentes cercanas al círculo de Marquitos apuntan a que, si bien él no es un miembro directo de un cártel, ha sabido conectar con ciertos grupos que operan en la sombra. Estos grupos han visto en él una figura que puede, de alguna manera, ayudar a lavar su imagen o crear una percepción de poder y control, especialmente entre los jóvenes. Una de las principales razones por las que Marquitos Toys se ha visto envuelto en estas controversias tiene que ver con la conexión que mantiene con figuras del narcotráfico, algunas de las cuales son bien conocidas dentro del mundo de los corridos tumbados. En el mundo del narcotráfico, las canciones y los artistas tienen un peso significativo, ya que ayudan a construir la leyenda de ciertos personajes. Muchos de los temas que Marquitos Toys comparte hacen referencia a la vida que ciertos cárteles desean proyectar: poder, riqueza y un dominio absoluto sobre sus rivales. Este vínculo con la cultura del narcotráfico y el lujo no pasó desapercibido para aquellos que operan en las sombras. Los grupos criminales, que suelen tomar un interés directo en las figuras públicas que puedan tener algún tipo de influencia en la juventud, pronto vieron en Marquitos una oportunidad. Su creciente popularidad,
Su influencia en las redes sociales y su aparente cercanía con el mundo criminal lo convirtieron en un blanco perfecto para estos grupos. Pero las amenazas que Marquitos Toys comenzó a recibir no eran algo que pudiera anticipar. Desde mensajes indirectos en sus publicaciones hasta advertencias veladas, todo parecía indicar que su presencia en las redes sociales había comenzado a incomodar a ciertos actores en el mundo del crimen organizado. Aunque algunos de estos grupos se alimentan del caos y la violencia, otros buscan mantener el control absoluto sobre los territorios y las personas, y cualquier figura que empiece a resaltar sin seguir las reglas del juego puede convertirse rápidamente en un problema. Lo que incrementó la vulnerabilidad de Marquitos fue el hecho de que, con el paso del tiempo, no solo se limitó a presentar una vida de lujo, sino que empezó a relacionarse con ciertos personajes y eventos que coincidían con la actividad de ciertos cárteles. Esto no pasó desapercibido por quienes se sienten directamente afectados por las imágenes de poder y control que Marquitos proyectaba en sus redes sociales. La intriga de la situación surge no solo por las conexiones de Marquitos Toys, sino también por el peligro real que enfrenta debido a su visibilidad. En un entorno donde la violencia es una moneda de cambio, la notoriedad puede ser tanto un activo como un riesgo. En su caso, las amenazas recibidas no son solo advertencias de un grupo aislado, sino una señal de que ha tocado un nervio sensible dentro de un mundo donde las reglas no se discuten, se imponen. ¿Por qué exactamente Marquitos Toys se encuentra en el centro de este conflicto? ¿Es su vinculación con el mundo del narcotráfico una estrategia calculada o simplemente el resultado de la fascinación por una vida de lujo y poder? Las respuestas a estas preguntas son complejas, y el misterio sigue creciendo conforme más detalles salen a la luz. A medida que la fama de Marquitos Toys se expandía, también lo hacían los riesgos asociados a su creciente influencia. Lo que comenzó como una serie de publicaciones sobre lujo y vida de poder, pronto derivó en algo mucho más peligroso. El punto de inflexión llegó cuando Marquitos comenzó a recibir amenazas directas, amenazas que no solo ponían en peligro su vida, sino también la de sus seres queridos. La situación escaló rápidamente, y lo que antes eran comentarios difusos e insinuaciones, se convirtieron en mensajes explícitos de violencia y peligro. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Marquitos recibió un mensaje que, con total frialdad, decía: "Tu cabeza tiene precio". Esta frase, directa y contundente, no era solo una amenaza vacía. Era un mensaje claro de que su vida ya no solo era objeto de interés para los ojos del público, sino para los poderosos actores que operan en las sombras. La referencia a su cabeza no solo implicaba la posibilidad de un ataque personal, sino que era una declaración de intenciones. Alguien estaba dispuesto a pagar para poner fin a su vida. Lo que hizo que esta amenaza fuera aún más escalofriante fue la mención de su familia. En un mensaje posterior, los responsables dejaron claro que no solo estaban al tanto de su ubicación, sino que también sabían dónde vivían sus seres cercanos. En ese momento el alcance de la amenaza se volvió aún más grave. No solo se trataba de un ataque personal, sino de una advertencia hacia quienes Marquitos más amaba. Este tipo de amenazas, donde la seguridad de los seres queridos está en juego, tiene un peso psicológico devastador. El primer mensaje que Marquitos recibió no fue aislado. En las semanas siguientes, los ataques continuaron de manera más directa. A través de publicaciones en redes sociales, los responsables de las amenazas comenzaron a dejar pistas de sus identidades y motivaciones, lo que hizo aún más clara la naturaleza del peligro que enfrentaba. Los mensajes, a menudo acompañados de videos, mostraban símbolos asociados con grupos criminales, lo que indicaba que el asunto iba mucho más allá de un simple desacuerdo personal o profesional. Estos grupos no solo se dedican a la violencia, sino que también son conocidos por sus métodos para enviar mensajes claros y despiadados a aquellos que se atraviesan en su camino. En uno de los mensajes, se incluyó una fotografía de la casa de Marquitos, tomada desde una distancia considerable. La imagen no solo mostraba la casa, sino también detalles sobre el vecindario y la zona en la que vivía. La precisión con la que los responsables habían obtenido esta información levantó más que una simple preocupación. Los detalles eran demasiado específicos para ser una coincidencia, lo que dejaba claro que quienes estaban detrás de las amenazas contaban con un conocimiento profundo sobre la vida personal de Marquitos.
La implicación de que su familia estaba en peligro fue inmediata y devastadora. El mensaje era simple, pero el contenido aterrador. Sabemos dónde están, no se hagan los valientes. Esta referencia directa a su familia amplificaba el temor y el sentido de vulnerabilidad que Marquitos estaba comenzando a sentir. No solo se trataba de su seguridad personal, sino de la de sus seres queridos. La presencia de su familia en la misma zona de peligro solo aumentaba el nivel de riesgo y la presión emocional. La situación fue tomando una gravedad aún mayor cuando los responsables de las amenazas comenzaron a enviar mensajes personalizados. Uno de ellos mencionaba de forma directa a su madre, haciendo referencia a su nombre completo y a ciertos detalles privados de su vida, lo que confirmó que no se trataba de simples amenazas generales, sino de un acoso cuidadosamente planificado. En este punto, Marquitos ya no podía ignorar la seriedad de la situación. Los comentarios y amenazas previas eran ahora una realidad tangible, y el peligro no solo se cernía sobre él, sino también sobre sus seres más cercanos. Al principio, Marquitos intentó manejar la situación sin darle demasiada importancia, pero la constante presión y la incertidumbre sobre la seguridad de su familia lo llevaron a reconsiderar su enfoque. La presencia de estos grupos criminales, que operan de manera despiadada, no dejaba espacio para la negación. Cada mensaje era más explícito y aterrador que el anterior. La sensación de que no podía escapar de la mirada de aquellos que lo observaban se fue apoderando de él con el paso de los días. El miedo fue creciendo cuando Marquitos comenzó a recibir llamadas anónimas. La voz al otro lado de la línea no dejaba lugar a dudas sobre la intención de quienes lo amenazaban. No solo hablaban de él, sino que volvían a mencionar a su familia, lo que aumentaba la presión. En una de las llamadas, se mencionaron incluso fechas y lugares en los que sus familiares habían estado presentes, lo que indicaba que los responsables no solo sabían de su vida, sino que la seguían al detalle. Esta constante vigilancia creó una sensación de paranoia, no solo en Marquitos, sino también en su entorno cercano. La gravedad de la situación obligó a Marquitos a tomar medidas inmediatas. Decidió aumentar su seguridad personal y la de su familia. La contratación de guardaespaldas, así como la instalación de sistemas de seguridad en su hogar, se convirtieron en prioridades. Sin embargo, no solo la seguridad física estaba en juego, sino también la emocional. Marquitos se vio obligado a considerar cada paso que daba, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a aquellos que más amaba. Lo más alarmante era que, a pesar de las medidas que estaba tomando, no había ninguna garantía de que las amenazas cesaran. La naturaleza de los grupos criminales que operan en la región, con sus amplias redes de poder y control, hacía difícil confiar en las autoridades locales. En este tipo de situaciones, la fuerza del grupo criminal a menudo supera a la de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Esto dejaba a Marquitos en una situación extremadamente vulnerable. Además de las amenazas directas, Marquitos también se enfrentó a una creciente presión mediática. La cobertura de su caso en los medios de comunicación solo amplificaba la atención sobre su situación, lo que a su vez aumentaba el riesgo de que los grupos involucrados lo percibieran como una amenaza más tangible. Cada vez que su nombre era mencionado en las noticias, el peligro se intensificaba. La exposición pública, que en muchos casos había sido una ventaja para su carrera, se convirtió en un arma de doble filo. A pesar de la tensión, Marquitos continuó publicando contenido, pero con un enfoque más cuidadoso. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Su familia, una vez ajena a la fama que él había alcanzado, ahora se encontraba en el epicentro de un conflicto que no habían buscado. En este punto, Marquitos se dio cuenta de que el precio de su éxito podría ser mucho más alto de lo que había imaginado, y que el mundo del entretenimiento y el lujo que había adoptado también tenía su lado oscuro, lleno de enemigos invisibles dispuestos a cobrar un precio por la notoriedad. Las amenazas dirigidas a Marquitos Toys no surgieron de la nada. Estaban respaldadas por actores poderosos y con un historial de intimidación en la región. A lo largo de los años, varios grupos criminales han tomado notoriedad por sus métodos violentos y sus estrategias para controlar a figuras públicas que puedan representar una amenaza o un obstáculo para sus intereses. Uno de los actores más probables detrás de estas amenazas es un grupo con fuertes vínculos con el narcotráfico.
Estos grupos no solo operan en las sombras, sino que también utilizan las redes sociales para difundir su influencia y amedrentar a aquellos que consideran rivales o amenazas. En muchos casos, buscan castigar a quienes se asocian con la cultura del lujo y el poder, especialmente si esos individuos llegan a posicionarse como íconos en una juventud vulnerable. El perfil de Marquitos Toys, su influencia en redes sociales y su vinculación con la cultura de los corridos tumbados, una música que glorifica la vida del narcotráfico, lo coloca en una situación peligrosa. A través de su contenido, Marquitos ha mostrado una fascinación por la vida de poder, una imagen que podría haber sido interpretada por estos grupos como una forma de competencia o desafío. Además, la aparición de símbolos relacionados con estos grupos en los mensajes amenazantes no deja dudas sobre la naturaleza de los responsables. Estos símbolos son fácilmente reconocibles por aquellos que están familiarizados con el mundo del crimen organizado, lo que sugiere que las amenazas no son simplemente actos de venganza personal, sino una estrategia para imponer miedo y control sobre una figura de alto perfil. La violencia con la que estos grupos operan no discrimina, y por lo tanto, es probable que Marquitos estuviera en su punto de mira no solo por sus conexiones, sino también por la exposición pública que sus publicaciones generaban. La gravedad de las amenazas provocó una rápida reacción por parte de Marquitos Toys y su entorno. En primer lugar, aumentó considerablemente la seguridad en su vida diaria, contratando guardaespaldas para él y su familia, y reforzando los sistemas de vigilancia en su hogar. La presencia constante de agentes de seguridad se convirtió en una medida preventiva necesaria para salvaguardar su bienestar. Además, Marquitos empezó a hacer declaraciones públicas, reafirmando que no cedería a las amenazas, aunque con una creciente preocupación sobre la seguridad de sus seres queridos. Se especuló que, en paralelo, estaría buscando asistencia legal para asegurarse de que las autoridades pudieran tomar acción en la investigación de los responsables. Sin embargo, la naturaleza de los grupos involucrados y su poder en la región complicaba cualquier intervención efectiva. La intervención de las autoridades, tanto locales como federales, quedó en entredicho debido a la influencia de los grupos criminales en la zona. A pesar de los esfuerzos por proteger a Marquitos y su familia, la sombra del peligro seguía presente, haciendo de esta situación un constante recordatorio de los límites de la ley en contextos dominados por el crimen organizado. Las amenazas dirigidas a Marquitos Toys no son un caso aislado, sino un reflejo de un patrón más amplio donde figuras públicas y jóvenes influyentes se encuentran atrapados en una red de poder, violencia y control. La cultura que promueve el lujo, la ostentación y la conexión con el narcotráfico puede ser vista como un imán para aquellos que buscan dominar y amedrentar. ¿Hasta qué punto están los creadores de contenido y los artistas dispuestos a seguir alimentando esta narrativa sin consecuencias? El futuro de Marquitos Toys está marcado por la necesidad de proteger a su familia, pero ¿puede alguien realmente estar a salvo cuando se enfrenta a grupos tan poderosos y despiadados? ¿Hasta qué punto es seguro ser una figura pública en un contexto donde los hilos del crimen organizado manejan el poder? La situación de Marquitos plantea preguntas clave sobre el precio del éxito y la exposición en un mundo peligroso.